Hoy presentamos una advertencia bíblica sobre los días de Sodoma y Gomorra en la actualidad. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en Lucas, capítulo 17, versículos del 28 al 30. Vamos a estar hablando de la advertencia bíblica sobre los días de Sodoma y Gomorra, pero en la actualidad, ¿ok? Mire lo que dice la palabra aquí, el Señor estuvo hablando, y aquí está hablando a sus discípulos, y aquí dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Escuche bien: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana. Te pedimos que nos hables, Señor, a través de esta tu bendita palabra. Señor, que nuestro corazón esté preparado para recibirlo. Y también, Señor, ábrenos el entendimiento, danos sabiduría y sobre todo la actitud correcta para caminar conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Jehová dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Las ciudades de Sodoma y Gomorra rebosaban maldad, libertinaje, asesinatos desenfrenados y complacencia en los placeres extravagantes. Llegaron al punto de clamar contra Dios y luchar contra Él, lo que enfureció su carácter. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos para que los conozcamos! Después de que los ángeles sacaran a Lot y a su familia de la ciudad, llovió del cielo azufre y fuego. Y el fuego embravecido iluminó los cielos. ¡Dense prisa! ¡Dense prisa! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mamá! ¡Nuestra vida está en peligro! ¿Qué importa la casa? ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! Sodoma y Gomorra y todos sus residentes quedaron reducidos a cenizas y desaparecieron en la ira de Dios. Impresionante, ¿no? Ahora, es interesante que el Señor Jesús hace una advertencia que en los últimos tiempos serían como en los tiempos de Lot. Le voy a dar un breve resumen. Usted puede encontrar esta historia en Génesis, capítulos 18 y 19. Lot era el sobrino de Abraham y Lot en un momento dado escogió mal donde morar y se fue acercando a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y allí era un lugar de perdición. Lamentablemente la maldad había subido tanto y era tan malo el lugar que Dios decidió exterminarlos. Y la historia de Sodoma y Gomorra es una de las más conocidas en la Biblia. Dos ciudades que fueron totalmente destruidas, pero no por diversión, sino debido a su maldad y a su perversión. Pero, ¿qué podríamos nosotros aprender de esta historia en la actualidad en que vivimos? En este mundo donde estamos. ¿Habrá alguna advertencia para nosotros? Aquí vamos a explorar, mi querido hermano, en esta prédica, los días que se vivieron allí, que pueden ser una advertencia muy adecuada
para nuestra sociedad. Y también miraremos cómo podremos evitar el destino que le espera a la humanidad. Yo no sé si usted se ha fijado, pero mucho de lo que vimos en este corto video son cosas que estamos viviendo en la actualidad. El mundo vive en desenfreno pensando que nunca encontrará las consecuencias de sus actos. El mundo vive como que no va a haber un día donde Dios venga a juzgar. El mundo vive como si todo va a seguir siendo como ha pasado según la historia que nosotros conocemos. ¿Sí? Pero la Biblia, que cada vez se verifica más y más que es cierta, que muchos de los datos que ha dado son muy correctos, y cada vez la arqueología, que no se necesita la arqueología, pues es palabra de Dios, pero aún la arqueología anda confirmando lo que ya dijo la palabra de Dios hace tantos y tantos y tantos años. De hecho, se ha podido comprobar la existencia de Poncio Pilato. Encontraron una piedra con su nombre grabado en la región de Jerusalén, y no fueron solamente los arqueólogos judíos, perdón, sino habían otros arqueólogos de otros lugares y lo tuvieron que reconocer. Encontraron las ruinas de la ciudad donde vivía Goliat y encontraron estructuras muy grandes como para que un gigante morara o atravesara sus puertas. Entonces, la Biblia, no solamente porque es palabra de Dios, sino porque ella misma se confirma, y aún la historia nos confirma que es veraz, también nos da una advertencia de los últimos tiempos. De hecho, en algunos de los evangelios dice como en los días de Noé, porque los días de Noé también fueron muy malvados esos días. La gente se había descarrilado, se había desenfrenado y encontró eventualmente la paga por su maldad. Hoy día nadie quiere escuchar esto. Nadie quiere escuchar que algún día vendrá el juicio de Dios. Pero va a venir. No es cuestión de que si sucederá, va a suceder. Lo que pasa es que Dios dice en su palabra que por causa de los escogidos, Él está retardando su venida. Hasta que esté el número completado de aquellos que han de creer en Él. Y cuando ese día llegue, comenzó todo. A la gente no le gusta esta prédica. Mucha gente a lo mejor va a pagar quizás su teléfono. Algunos no volverán el próximo domingo. Pero mi responsabilidad como pastor, como embajador del reino de Dios y como portavoz de la verdad de la palabra, tengo que predicar la palabra tal y cual es. Dar las promesas, ofrecerle la gracia y la misericordia y darle las advertencias que existen en ella. Primer punto que vamos a ver, ¿cuál es el estado de estas ciudades hoy día? Actualmente no hay ninguna ciudad que sea conocida como Sodoma y Gomorra. Por lo menos en el mundo, y si le han puesto nombre han sido mucho después, por cuestión de copiarse de la Biblia, ¿no? Estas ciudades fueron totalmente destruidas. De hecho, se cree que se encontraron las ruinas de esta ciudad o de estas ciudades cerca del Mar Muerto, porque se han encontrado solamente en esa región unas bolas de azufre que son sumamente flamables, más que cualquier otro azufre que hayan podido encontrar en la tierra, y que hay unas capas donde se ve que todo se revolvió y se derritió. De hecho, encontraron hasta unas ruinas de unas escaleras que se pensaban que lo más seguro era una azotea de algún lugar, y hasta este momento es lo único que se ha encontrado referente a Sodoma y Gomorra. Entonces, según la Biblia, esto fue exterminado, sus habitantes ya no están en aquel lugar, no queda nada para recordarles, excepto la historia bíblica. Hay varias teorías también de sus ubicaciones y sus ciudades. Algunos dicen que están más arriba, otros más abajo, pero la única que ha podido ser identificada con azufre es esta región cerca del Mar Muerto. Ahora, aunque las pruebas de su ubicación quizás no sean concretas, la advertencia
de la Biblia sobre la inmoralidad y la perversión son muy ciertas y muy acertadas. Mi querido hermano, en estas últimas 2 semanas hemos recibido unas noticias terribles en nuestra región. ¿Sí? Desde una niña de 11 años que fue brutalmente asesinada, amarrada a un pedazo de piedra y lanzada en un río, hasta una niña que abandonaron en México, no sé si han visto esto. Ella va a lo más campante y la deja allí. Y ahora estaban tratando a la madre como una víctima porque es menor. Y cada vez el mundo se va en contra de lo que Dios establece. Déjeme explicarle la disciplina para los jóvenes. ¿Cuántos son aquí menos de 15 años? O más o menos 17 años por ahí. No me levanten las manos los que tienen 60, por favor. Que vi unos cuantos que intentaron levantar la mano. Uno. ¿Quién más tiene entre 15 y... Ok, 2. ¿Alguien más? En el Antiguo Testamento decía que el hijo rebelde, si no le hacía caso a sus padres y llegaba al punto donde no tenía corrección, ese hijo era responsable por su conducta. Lo sacaban a las afueras y lo apedreaban. Hasta la muerte. Todos los demás muchachos veían la disciplina. Pero hoy día, yo no estoy diciendo que eso estuviese bien o mal, simplemente cuál era la costumbre, pero hoy día hemos tomado el otro extremo, donde no hacemos responsables porque son menores. Le atribuimos un montón de cosas porque son menores y no se pueden juzgar. Pero el mismo mundo reconoce, a través de sus refranes, que lo que tú no corriges temprano, luego es muy tarde. Pues en el mundo encontramos el dicho que árbol que nace torcido. Pero la Biblia también lo advierte de otra forma. Instruye al niño en su camino para que cuando fuese viejo. Pero nos hemos alejado de ese principio. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso yo digo que nuestros días se parecen tanto a los de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos asesinatos no vemos en las noticias? De hecho, las noticias hoy viven de lo que antes, yo no sé si usted se acuerda, a lo mejor yo me estoy poniendo muy viejo, o se me ha caído demasiado el pelo, Luis. Digo con Luis porque él me entiende. Pero antes, para tú ver letras rojas en un periódico, era una vez cada cierto tiempo que pasó algo. Pero en las últimas décadas, las letras rojas en los periódicos es lo diario. Antes en las noticias daban noticias de que se había roto una tubería, el gobierno no iba a ayudar, que las escuelas habían comenzado y el gobierno no había puesto todos los salones. ¿Usted se acuerda de esas noticias? Uno que otro político criticando al otro. Y por allá más al rato que hubo un asalto y alguien murió. Pero hoy, usted pone el noticiario a la hora que sea y las primeras 3, 4 noticias es de asesinatos, muertes, violaciones. Lo cual nos dice que este mundo se acerca cada vez más a los días de Sodoma y Gomorra. Oye, a todos lo aplauden, todo está bien. Hoy día cada cual puede decir qué es lo que es y hay que creerle. El otro día estaba yo mirando un programa donde decía una persona ser increíble, hermano. Un perro husky, pero hablaba español. Digo, en mi vida he visto yo, lo más que hacen es que aullan y ladran. Por ahí, ¿quién que tiene? Usted tiene un husky, ¿verdad? ¿Cómo que hacen? ¿Verdad? Casi hablan, pero no hablan. Pero esta persona decía que él era un husky y que había que aceptarlo y había que aplaudirle lo que él era. ¿Usted puede creer cosas semejantes? Que había que aceptar que él era un husky. Y a la persona que lo estaba entrevistando le dijo que le estaba faltando respeto porque él le dijo, bueno, si eres un husky, no me hables más. Ládrame. Ahora la pregunta es, ¿por qué aplaudimos estas cosas como sociedad? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Y lo triste no es que esto esté sucediendo en el mundo, que ya es suficiente, sino que también ahora las iglesias quieren permitir ciertas conductas.
Déjeme explicarle algo, mi querido hermano. Nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia y de gracia. Pero es un Dios justo que no va a tener por justo al culpable. Y también dará juicio. De hecho, la Biblia dice que cuando Él vuelva, ya no va a venir como vino la primera vez, sino que ahora viene en juicio y en justicia. Viene con espada en mano. Hoy día la sociedad quiere reescribir el orden que Dios dio para la familia. Han salido ideas infernales donde quieren invertir el orden de Dios. El orden de Dios fue que Dios creó al hombre y luego a la mujer para que formaran una familia. Y el orden es que el hombre es la cabeza del hogar, no es el jefe, pero es la cabeza. Es decir, se le hace responsable al hombre por lo que sucede en su hogar. La mayoría de lo que estamos viviendo hoy día son consecuencias de hombres que han abandonado el rol que Dios le dio y no lideraron a su familia, se fueron con otras mujeres, abandonaron a sus hijos. ¿Y eso se tornó en qué? En violencia contra la mujer, y luego la mujer por la violencia se quiso liberar y ahora está viviendo al otro extremo donde ellas están cayendo en lo mismo que criticaban del hombre. Estamos pagando las consecuencias de nuestro pecado y de nuestra distancia de Dios, según lo estaba pagando Sodoma y Gomorra. La historia de Sodoma y Gomorra, como dije, la puede mirar en Génesis 18 al 19. Y Dios llega a hablar con Abraham y le dice: voy a destruir la ciudad. El segundo punto es lección de Sodoma y Gomorra. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que Dios le dio una advertencia a Abraham y Abraham tiene una conversación con Dios en esta historia y le dice: bueno, y si quedaran 50 allí, que pues no son tan malos, destruirás a todo el mundo. Y él dice: por amor a esos 50 me voy a retener. Y así le fue bajando la cantidad, luego 45, 40, 30, después llegó hasta 10 y ahí paró el conteo. ¿Por qué? Porque allí estaba el sobrino de Abraham, Lot. Y estos ángeles, y el Señor se quedó hablando con Abraham mientras los ángeles siguieron hacia la ciudad. Es decir, el Señor responde a nuestra oración, pero no detiene su mano. Hay gente que piensa que le detiene la mano a Dios. ¡Ay! ¡Qué equivocados estamos! ¡Qué equivocados estamos! Dios dice: yo sacaré a que tenga que sacar, pero destruiré lo que tenga que destruir. Dios te perdona lo que tenga que perdonarte, pero te va a dar la corrección que tenga que darte. Palabras fuertes, pero reales. ¿Amén? Y cuando llegan estos dos ángeles, llegan a la ciudad, allí estaba Lot, dice, allí sentado. ¿Se parece a alguno de nuestros pueblos? Donde llegamos está todo el mundo allí sentado jugando domino. Pero estaba allí sentado y los recibió y se dio cuenta que traían algo especial y los invitó a quedarse en su casa. Y ahí se desarrolló una historia porque la ciudad estaba tan perversa que todos los hombres de aquella ciudad querían conocerlos. Y cuando buscamos el término conocerlo era tener intimidad sexual con estos dos hombres que habían llegado allí. Y Lot, que también estaba pervertido, a pesar de que tenía temor de Dios, ya la ciudad le había hecho influencia en él. ¿Sabe lo que dijo? Dijo: bueno, no le hagan nada a estos hombres. Si quieren yo saco a mis hijas. Hagan con ellas lo que ustedes quieran. Imagínense el nivel de perversidad que había en aquel lugar. Que el más justo decía: puedes tener relaciones con mis hijas, hagan con ellas lo que quieran, pero no le hagan daño a estos hombres. Sin saber que esos dos hombres eran los ángeles de Dios. Como ellos insistieron con violencia contra Lot, dice que estos dos ángeles le dieron una ceguera donde no podían encontrar ni tan siquiera la puerta. Y al amanecer sacan los ángeles a Lot y a su familia. Y se le dice: cuando vayan, no miren atrás, huyan a la montaña. Y Lot le dice: déjame ir a un pueblo que hay cercano. Por favor, no destruyas este pueblo. Ok, métanse ahí. Porque nosotros no vamos a comenzar el juicio hasta que ustedes estén a salvo. Es una enseñanza muy grande. Pues en Cristo tenemos seguridad de salvación. ¿Ok?
Y luego que él sale, comienza la destrucción. Y se le dice, no miren hacia atrás. La palabra dice que todo aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno. Y ella se preocupó tanto por la casa que había dejado, por las amistades que había dejado, por todo lo que había quedado atrás, que se volteó e inmediatamente, según dice la Biblia, pagó la consecuencia. Quedó convertida en una estatua de sal. Según en los lugares arqueológicos, aparentemente han encontrado una cosa así que aparentemente tiene gran concentración de sal y piensan que es la estatua. Yo no puedo dar eso por sentado. Pero sea esa o no, lo que dice la Biblia es que la única que miró hacia atrás pagó unas consecuencias terribles. Por supuesto, las consecuencias de esto no pararon ahí. Pues más adelante las hijas de Lot estaban tan pervertidas que lo embriagaron y se acostaron con él. Y hubo una descendencia maldita llamada los amonitas y los moabitas, que fueron guerreros contra Israel por muchos años. ¿A qué me refiero con todo esto? ¿Qué podemos aprender? Debemos aprender, mi querido hermano, que debemos nosotros caminar en el camino del Señor que Él nos ha trazado para que usted y yo caminemos en ello. Y no invierta los papeles que Dios ya puso para que fueran cumplidos. No invierta el orden que Dios le ha dado. Cada vez que invertimos el orden de Dios, pagamos consecuencias. Seamos hijos o no seamos hijos. La diferencia es que las consecuencias de nosotros no nos van a afectar en la salvación, pero a los demás ya están condenados. Pero nosotros también tendremos algunas consecuencias. Por ejemplo, mi hermano, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si usted se sube a una moto y maneja a 180 kilómetros por hora, pero no conoce la carretera? ¿Qué usted cree que va a pasar? Sea o no sea hijo de Dios, se va a dar una estrellada. Que lo mejor que puede pasar es que lo encuentren en una sola pieza. ¿Sí? Hay consecuencias de los actos. Y aquí la enseñanza, o que podemos aprender es que, aún estando en Cristo y siendo cristianos y teniendo la salvación, si nosotros no nos apretamos y nos ponemos firmes, también vamos a ver consecuencias. El otro día estaba viendo yo un programa que no lo iba a ver, sino que me cruzó. Y miré, y dije, Dios, ¿de qué será eso? Y lo pongo, aparentemente, Got Talent España. España, lamentablemente, también está viviendo un estilo de vida muy liberal. Y llegó allí, lo que yo pensé que era una muchacha, pero no. ¿Sí? Supuestamente es un programa de talento. Usted necesita tener un talento para estar ahí. ¿Sí? Aunque han ido unos cuantos que no tienen ninguno, pero pues, como el que le voy a mencionar. Pues era un muchacho vestido de mujer que parecía mujer, pero que era un hombre. No había hecho nada, no había mostrado ningún talento y ya la gente lo estaba aplaudiendo. ¿Qué talento tenía? No sé, lo único que habló fueron 3 barbaridades que ninguna hacía sentido. Se reía como un loco y le dieron pase de oro. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Eso no es lo triste. Lo triste es que hoy hay iglesias que dicen que está bien invertir el orden de Dios. Segunda de Pedro 2:6. Mire lo que dice. Hablando de Jesús, dice: y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hay una consecuencia para aquel que quiera vivir impíamente. ¿Sabe que usted decide lo que quiere hacer? ¿Sabe que el enemigo no fuerza a nadie? ¿Lo sabía? No, la palabra no lo reconoce como el forzador, sino como el tentador. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy tratando de no comer pan. Escuché bien lo que dije, tratando. Pero si voy a la panadería y sacan, ahí
esto es promoción gratuita, en Tierra Caliente salen con todo y charolas así en un carrito. Hermano, y es como las series animadas que le tiraron así y le dio, y a mí me da ese olor a pan fresco, a bolillo. Mi hermano, es la primera vez que yo bajo de peso así porque floto en el aire. Y lo ponen allí y yo voy y agarro la charola esa que ponen. Aquí, eso es lo que me gusta, que tú puedes agarrar lo que tú quieras aquí, ¿no? Dios bendiga a los mexicanos. Y agarra y voy con las tenazas y uno empieza. Y mientras más le da, más le echa, así. Pregunta. El cocinero salió con una escopeta y me dijo, ¿tienes que agarrar bolillo? La cajera cuando entró me apuntó con un arma y me llevó así. Me dice, agarra bolillo, agarra bolillo. Es una decisión que yo tomo. Y por supuesto pagamos las consecuencias. ¿Sí o no? Lo mismo sucede con muchas cosas en nuestra vida. ¿Sí? Con muchas cosas que estamos haciendo mal. Y yo escucho muchos cristianos, es que ¿el diablo de qué? Ya el diablo fue juzgado por su pecado. Ningún diablo. Asumamos las consecuencias. Vayamos y pidamos perdón y arrepintámonos de lo que estamos haciendo. La salvación es por creer, pero el creer me lleva al arrepentimiento. Tercer punto que vamos a hablar en esta mañana. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Acerca de Sodoma y Gomorra. ¿Qué dijo? En Mateo 10:15, Él dijo, de cierto os digo, que en el día de ¿qué? Del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aquí Jesús está hablando a sus discípulos sobre la persecución que ellos mismos tendrían que enfrentar en su ministerio y les da una advertencia. La advertencia es que aquellos que rechacen el evangelio enfrentarán la misma condena que estas ciudades antiguas. Mire, mi querido hermano, amigo que está aquí o amiga, nosotros no predicamos el evangelio porque nos creemos mejor que nadie. Porque yo soy el super cristiano. Lo predicamos por amor, porque si usted no se arrepiente, algún día se va a enfrentar con la consecuencia que Dios tiene preparada para aquellos que no han caminado conforme a su voluntad. That's it. Le voy a decir algo. Compre un ticket para ir a Los Ángeles y váyase al aeropuerto de Houston y súbase un avión que va para Nueva York. Lo van a sacar hasta con seguridad. ¿Se acuerdan al asiático que sacaron de United, que hasta arrastrando lo llevaban? Así lo van a sacar, porque usted no lleva el boleto adecuado para el destino. El que no reconoce a Cristo y el que rechaza este evangelio enfrentará el castigo que se le dio a Sodoma y Gomorra. ¿Es duro? Sí, pero es la verdad. Mire, mi querido hermano, yo prefiero que usted no vuelva más por una verdad que yo haya dicho, a que se quede por una mentira endulzada. Lucas 17, el 28 al 29, lo que estamos leyendo. Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿No se le parece a lo que estamos viviendo aquí en Katy? Cada vez que usted pasa por ahí, ¿hay algo nuevo? ¿Sí? Los sex reveal por todas partes. Anda todo el mundo comprando, vendiendo y viviendo. El otro día salí por la casa y ya. Bueno, ya terminaron el supermercado allí de la esquina de la Fry y la Clay. Y cuando miro más adelante veo una estructura redonda. Por ahí, bueno. ¿Y eso de dónde salió? ¿Qué es eso? Una cosa enorme. No sé ni lo que es. Tiene una bandera de Estados Unidos. Pero no sabemos lo que es. Pero lo que me refiero es que el mundo anda ocupado en sus cosas, ¿sí o no? Andamos, como dice ahí, andaba todo el mundo supuestamente tranquilo en sus cosas. Dice aquí que plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió,
ese día se le interrumpió la vida a todo el mundo. Y de una manera muy triste. La iglesia de Jesucristo está llamada a vivir de manera diferente en un mundo hostil. Porque algún día esto va a suceder y el Señor habló de esto. Y se refirió que así iba a ser cuando Él regresara. Lucas 10:12, Jesús dice: yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. En estos días estaba viendo, aquí en Houston han puesto una estatua referente al satanismo. ¿Ya lo vieron? ¿No se han dado cuenta? He hecho una convocatoria para que la gente vaya y se oponga. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día en esta sociedad. Hoy se le quiere dar a todo esto un auge. Tienen a hacer ver las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Si la iglesia dice que esto es lo que dice el Señor, es porque no tenemos tolerancia, porque no tenemos amor, porque amor es amor. ¿Sí? Y no importa que sean de lo mismo. ¿Sí? Amor es amor. Si con un animal, en estos días una mujer se casó con un programa de computadora. Sí, señores. Una mujer se casó con un perro. Un hombre se casó, no sé si fue con una casa o algo así. ¿Ah? Con una muñeca. Y lo triste es que estas cosas quieren invadir también a nosotros, a la iglesia. Y nos quieren hacer ver como que es normal. Déjeme decirle, mi querido hermano, todo esto va a tener una consecuencia. Y llegamos a perder el razonamiento. Los mismos seres humanos estamos haciendo robots para que nos quiten el trabajo. ¿Sí o no? Antes tú ibas a Walmart y estaban todas las cajas abiertas. Ahora tú vas y 2 abiertas y a veces no hay nadie. Tú te paras ahí. No, y el empleado te hace: yo no quiero ir para allá. Yo quiero a la antigua. Toma, cóbrame y yo me voy. ¿Sí? No sé quién me contó una vez que fue, no sé si fue aquí de la iglesia, no sé si fue Henry o quién fue. Era un chofer de camiones que lo llamaron para que entregara algo. Y cuando llegó allí, que abrió la puerta, fue Henry, ¿verdad? Dice que no había nadie y las cosas estaban corriendo solas allí y se estaba moviendo la mercancía en unos aparatos. Y él quedó así. Antes eso era mucha gente que trabajaba. Pero hemos invertido tanto y pensamos que sabemos tanto en nuestro propio racionamiento que hemos cortado nuestras propias fuentes de ingresos, haciendo rico solamente al que produce estas cosas y a una cúpula, que eventualmente, según la Biblia, van a tener el poder y le va a decir a usted dónde va a tener que comprar, ir, qué religión es la que debe creer, si es que va a creer alguna. Eso viene. Cada vez que hay un evento mundial pasan cosas. ¿Se acuerdan antes de la pandemia? Había el cash flow. Yo todavía voy de vez en cuando a un puestito de tacos que hay aquí. Me gusta porque es familiar y me atiende muy bien. Y antes yo iba y tarjeta. No, cash. Eso fue antes del 2019. 2020, antes del 2020. ¿Sí? Vino la pandemia, ustedes saben lo que sucedió. Voy al puesto de tacos, ya casi no cogen cash. Me dicen, no, tenemos Cele, tenemos Cash App, tenemos esto. En el puestito de tacos. Nos están preparando, nos están adoctrinando.
Y nosotros como corderitos, el matadero, no nos atrevemos a decir, no, discúlpame, eso no está bien. Pero ponle tú que es una tecnología que puede que nos ayude en algo. Pero ¿qué cuando sigamos en esta liberación? Y como ahora hay que permitirle a cualquiera que piense y que lo que piense en su mente es lo que va a hacer, cuando en el día de mañana un hombre diga, bueno, yo me siento de 16 años y quiero tener una mujer de 13 años. ¿Te lo vamos a permitir? Y hay gente que dice, bueno, eso a mí no me afecta. ¿Y qué es que si es a su hija? Es que las cosas no duran hasta que nos tocan en la carne. Para Sodoma y Gomorra todo estaba bien hasta que sintieron el juicio de Dios. Y ya no había escapatoria. Esta sociedad está viviendo luchando contra Dios. Como vieron eso, lo que decía ahí, que habían decidido luchar contra Dios. Cada vez que el ser humano se va en contra de lo que Dios establece, está luchando en contra de Dios. Y va a enfrentar la consecuencia. Le tengo noticias a los que me estén viendo y a los que están aquí. Y Dios no ha perdido una batalla. No ha perdido ninguna batalla. Dura cosa se le dijo a Pablo, es dar cosas contra el aguijón. Por último, habla de la venida del Hijo del Hombre. Ahí nos dice en varios textos, por ejemplo en el versículo 28, lo que la gente hacía cuando se acercaba ese día. Versículo 29 dice que la gente no prestaba atención a las advertencias de Dios y no se arrepentían. ¿Se le parece a la gente de hoy? ¿Ah? Se les dice, se les advierte, hey, listen, esto es lo que va a suceder. Creen en el Señor Jesucristo para que seas librado. Ustedes están locos. Llevan 2000 años diciendo que Cristo vuelve. Y estaremos 2000 más hasta que el día se cumpla. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Que lo tratan de loco porque está siguiendo al Señor? Versículo 30 dice que la gente estaba viviendo sus vidas sin preocuparse por el juicio venidero. El mundo vive como si no fuese a enfrentar algo. Mas sin embargo, constantemente nos dice este mismo mundo que vive así, que nos preparemos porque se va a agotar el agua, que en algún momento va a haber racionamiento de alimentos. Se preparan para el ataque de una bomba atómica. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando salió el virus, hubo gente que sacó las máscaras que tenían con una cosa así y parecía una película. Y llegaban a apagar en la caja como Darth Vader. Mire, el ser humano sabe que va a encontrar la consecuencia de su pecado. Ellos lo ven de otra forma. Pero se está supuestamente preparando. Lamentablemente no va a haber búnker. No va a haber montaña. No va a haber tanque donde sobreviva el juicio de Dios. Y a la iglesia le digo, mi hermano, párese firme en lo que Dios le llamó y crea lo que dice la palabra de Dios. No se convierta en una estatua de sal. Póngase en pie, mi querido hermano. Así pues, la advertencia bíblica, mi querido hermano, de estos días que nos habla la palabra de Dios en Génesis 18 y 19, es más relevante que nunca. Más relevante que nunca. Estaba viendo, mire mi querido hermano, si usted quiere hacerme algún día un regalo bonito, invíteme a su casa a ver una película de Cantinflas. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque me gusta la película porque él hacía un retrato de lo que estaba pasando en la sociedad. Y miraba yo ayer una que se llama El Padrecito. Y dentro de muchas cosas que estaban erróneas,
había muchas verdades, como el amor al prójimo, el preocuparse en tratar de hacer las cosas justamente. Y un respeto que había, y le decía a mi esposa, me gusta ver esta película porque uno puede ver cómo era la sociedad hace unos 50 años, 60 años. En cuestión de menos de 100 años, esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué está sucediendo? Ha cambiado hasta en la iglesia. Disculpe lo que le voy a decir, pero mucha gente viene a la iglesia por un status quo, por decir que va a la iglesia. Hay gente que dice ser cristiano nada más para que más nadie le moleste y le presente el evangelio. No, yo soy cristiano. Qué triste. Hebreos 12, del 28 al 29 dice: así que, recibiendo nosotros, los que hemos creído en Cristo, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Pero esto tiene otro versículo. Versículo 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Debemos vivir nuestras vidas con integridad, con fidelidad a las enseñanzas bíblicas. No se desvíe porque el mundo está empujando y la iglesia debe resistir. La iglesia debe resistir en la palabra de Dios. Firme en lo que hemos creído. No aplauda lo que el mundo aplaude. No llame bueno lo que ya Dios dijo que es malo. Ni llame malo a lo que Dios ya dijo que es bueno. Tenemos misericordia para aquellos que todavía no han encontrado a Cristo. Claro que tenemos misericordia. Que tenemos amor al prójimo, claro que lo tenemos. Pero no es una aprobación para lo que va en contra de Dios. El yo amar a mi semejante no es aplaudir su pecado. Es ofrecerle una opción para que no viva en él. Y se predica la falsedad de que, bueno, cuando aquella mujer fue sorprendida y el Señor no la juzgó, ¿es cierto? No la juzgó en ese momento. Pero le dijo lo siguiente: vete y no peques más. Se esperaba de ella un cambio de conducta. A los discípulos que llamó le dijo: ya ustedes no serán como antes. Van a ser pescadores de hombres. Y los apóstoles escriben en sus cartas llamándonos a una renovación de nuestra mente, a un cambio del código de conducta. No aplauda lo que el mundo aplaude, ni se una a la corriente del mundo. Hagamos como los salmones. Tenemos que nadar en contra, aunque perdamos la vida. El salmón es algo característico: nada en contra hasta que llega a su punto máximo, se aparea para darle vida a otros y muere. Y usted y yo estamos llamados a vivir de manera diferente a como vive el mundo, porque si seguimos así, vamos a enfrentar consecuencias graves. Como yo vivo en Katy, no sé cuántos viven en Katy, o algunos viven en Houston. Esta es la ciudad que nos toca a nosotros. Si algo pasa aquí, levántese y digan: no, yo no me uno. No lo aplaudo. Pídele fuerzas al Señor. Hoy no hay llamado. El llamado es para que usted reflexione a lo que se predicó esta mañana y nos preguntamos: Señor, ¿estoy siendo parte de la corriente del mundo o estoy en tu barca remando en contra de la corriente? Te puedes subir un crucero o subirte una barca en contra de la corriente. El crucero es cómodo,
y te lleva, y a veces no te das ni cuenta cuando llegaste a los lugares. La barca se siente todo, pero yo prefiero una barca con el Señor que 1000 cruceros con capitanes humanos. La barca de nuestra vida tiene que ser timonada por nuestro Señor. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, de la advertencia que nos haces a nosotros en este tiempo, por medio de lo que sucedió en aquel lugar. Señor amado, tenemos tu amor y tu misericordia y tu gracia para los demás, pero también, como dice tu escritura, un espíritu de poder, de amor y también de dominio propio. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, a no unirnos a las corrientes de este mundo que algún día enfrentarán estas consecuencias. Permite que tu iglesia, aquí por lo menos esta iglesia, nos mantengamos en tu barca, Señor. Aunque nos cueste, aunque tengamos que remar en contra de la corriente, sé tú nuestro capitán, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.